Buenas noches, familia. Bueno, acá estamos nuevamente en Aquí y Ahora. La semana pasada estuvimos con Jorge haciendo en olor y son todo el testeo de la parte física, equilibrio, vida sana. Como les prometí, volvimos a él para hacer nuevamente un testeo y ver el diagnóstico de un deportista. Así que acompáñenme y espero que lo disfruten. Bueno, estamos acá con Paolo, que es nuestro invitado. Paolo, ¿cómo andas? Gracias por acompañarnos. Contanos un poquito tu actividad, cómo llegaste acá, qué estás trabajando, por qué estás trabajando. Bueno, yo vengo a verlo a Jorge a causa de que dos atletas que yo estaba entrenando de taekwondo habían empezado con él, me contaron la forma de trabajar que tenía Jorge. Y yo noté muy rápido el rendimiento y el cambio de la composición corporal. Y bueno, me iban contando y lo veía cada vez más enérgico, muy cercano a una competencia a nivel internacional, donde deberían haber estado más nerviosos o ya un poco con más de estrés encima, y fue todo lo contrario. Entonces me llamó mucho la atención por experiencias anteriores. Claro, que genera una seguridad hasta el deportista, sí, al ver el avance. Se siente fuerte, se siente enérgico, buen humor, más la pretemporada que estamos haciendo es muy dura, entonces la carga de entrenamiento debería haberle generado quizá un estrés, un cansancio y demás, y no lo notaba. Y yo, que también estaba entrenando, sí la tenía, no iba a ir a competir. Así que me llamó la atención y bueno, así que lo vine a ver. Y en cuestión de, creo que una semana y media, dos, ya noté cambio. Que justamente coincidimos con el profe, que hay mucho que ordenar y él se especializa también en los macrociclos, en el ordenamiento de todo este tema, y es fundamental. Entonces estuvimos viendo planificaciones, ahora ya pasamos, ya no es mi alumno, ahora pasamos a trabajar de colega a colega el proyecto. Eso es importante. Paolo, contame un poquito, vos sos entrenador de taekwondo, de física. Sí. Estoy por terminar la licenciatura. Y me dediqué más que nada siempre a buscar y entrenar para preparar atletas de taekwondo. Perfecto. Siempre entrené los cinturones negros de acá de Madrid y de Chubut, así que siempre hice pretemporada de eso. ¿También la herramienta? No. Cuando lo descubrí, que vine el primer día, que me dio la primera charla, yo dije, este tipo sabe, y lo que faltaba siempre es alguien que me diga, que sepa qué hacer con los resultados de los test. Así que cuando esté Paulo, preparados, listo. ¡Oh! Muy bien, vamos a guardar registro ahí, 36,3 centímetros. Segundo salto, preparado, listo. Bien, 40,8 centímetros, guardar. Último salto, tercer intento, preparado, listo. ¡Vamos! Ok. Bueno, vamos a ver ahora qué resultó de todo esto, ¿no? De todo este laboratorio que le hiciste a Paolo. Ahora, yo tengo una pregunta. Paolo, ¿a qué vino? A ver, específicamente, ¿qué fue cuando vino? Jorge, mira, necesito esto, ¿qué fue? A ver, bueno, principalmente él quería ordenar su entrenamiento y quería mejorar, como vio que otras personas, alumnos de él, estaban mejorando a través del programa, y sobre todo ver resultados en números. La gente quiere ver números y quiere ver cómo está yendo, y claro, a veces es tiempo en cuanto a resultados físicos, digamos, en los test, pero hay mucha gente que busca salud y que realmente quiere ver si eso está encaminado. Entonces, iniciamos con lo básico, que es la composición corporal. Bien. Que habíamos hablado de ese tema. ¿Qué es la composición corporal, básicamente? Aclaremos que él hace el deporte de taekwondo. Él hace taekwondo. Es entrenador y aparte hace taekwondo, ¿no? Sí, tal cual. Contanos un poquito a ver cómo... Bueno, hicimos, como con él lo tenemos ya desde hace un tiempito, entonces podemos mostrar aquí un gráfico comparativo justamente de la composición corporal. Entonces tenemos el peso total, que está en 85 kilos, el peso magro, que está en 74,8, y el peso graso está en 10,2. ¿Qué significa esto?
¿Y qué es lo que él quería? Quería entrenar para mejorar el magro, que el magro sería el peso muscular, el peso óseo y el peso residual. Son como 3 componentes en uno, pero es lo más sencillo y simple para que la gente entienda el magro y el graso. Perfecto. Entonces, él empezó a entrenar. ¿Cómo hicimos? Le hicimos una evaluación en el gimnasio. A partir de ahí le armamos una rutina donde de ahí se puede ir al gimnasio que él quiera. O sea, está yendo a uno en particular, pero nuestro objetivo es ese, darte la información y los datos en una hojita bien escrito y bien detallado desde la evaluación para que sea progresivo. Y entonces al tiempito, miren, ya tenemos el resultado de que su peso magro, ¿sí? Tenemos ahí 75-16, o sea, estaba en 74-8 y en 3 semanas ya subió un poquitito el peso muscular, que era lo que buscaba. Para tener una idea de que el entrenamiento adecuado, ¿sí? Da muy buenos resultados y no necesariamente entrenar más es mejor, o sea, o mucho es mejor como mucha gente piensa. Entonces, dijimos la vez pasada que la actividad física es inflamatoria, que tengamos cuidado y cada uno en la dosis que le toca. Tal cual. Después, al final no quiero olvidarme, ¿cuál fue la rutina que ayer le hiciste? Ok, bien. Vamos a sondear un poquito. ¿Cómo no? Entonces este es el punto de partida, composición corporal básica, medición, y después viene lo que es prescripción del ejercicio. Justamente sobre eso hablamos al final y mostramos la rutina. Bien. Vamos a mostrar con Paolo otra evaluación que es alineación postural. Entonces dijimos que la alineación postural, ¿para qué sirve? Para tener un panorama rápido porque no somos kinesiólogos. El kinesiólogo es el que se dedica a esto principalmente. Y desde la evaluación física, como profesional de la actividad física, tenemos que ver de no cometer el error de entrenar sobre un chasis torcido. ¿Se podría entender así? Genial. Si el cuerpo no está bien alineadito y yo lo entreno con qué sé yo, un acortamiento de pierna, la columna que tenga una escoliosis, una lordosis, a simple vista y dentro del software que tenemos, lo podemos ver en una alineación donde hacemos la plomada de la línea media o sagital y con un par de líneas podemos ver que en este caso simplemente se ve que el brazo derecho parece más largo que el izquierdo. Exacto. Eso puede ser o de columna o puede ser de hombro. Bien. Entonces decimos, ojo, acá hay algo que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces derivar al profesional y decir, chequeate a ver qué puede ser, si es desde la cadera, si es desde la columna, si es desde el hombro, etcétera, ¿sí? Esto nos ayudó, por ejemplo, con clubes de fútbol en etapas de 15, 16 años, donde los chicos están creciendo en realidad, no terminando, están creciendo, y al detectar esto a tiempo, los profes ya pueden entrenar y pueden trabajar sobre esta posibilidad de corregirlo. Bien. De mano con el pediatra, de mano con el kinesiólogo, decir, esta es la situación, padres, estén atentos porque necesitamos hacer alguna corrección. Y eso se puede en tiempos de... la parte postural. Claro, claro. Y sobre todo el entrenamiento. O sea, lo que yo no tengo que hacer es agravar una situación que pueda estar presente. Entonces, para eso es la alineación postural que hacemos aquí en el laboratorio. Genial. Es tener un pantallazo más rápido y vemos aquí también como una inclinación hacia el plano anterior, ¿sí? Hacia adelante, que es normal en muchos deportistas porque siempre la arrancada es para adelante, ¿no? Claro. Entonces... además no olvidemos que también ha hecho natación. Claro, también, entonces, pero los deportes, sobre todo los en el caso del de combate o del fútbol, o de estos que van en este sentido, es una predisposición importante. Lo que sí también observamos, que al tener el centro graduado un poquito más hacia adelante, quiere compensar el cuerpo y vemos una lordosis. ¿Sí? Una pequeña lordosis, o sea, que al querer compensar el cuerpo, ¿esto en dónde sucede más o dónde sucedió mucho tiempo en el sector femenino por usar tacos? La hiperlordosis o la lordosis exagerada se da porque uno al usar tacos levanta el centro graduado adelante y tengo que compensarme, ¿sí? Es lógico, es lógico. Entonces, tal cual. Sí, entonces ahí, ¿qué pasa? La columna está un poquito más forzada y eso... con el uso constante de tacos y tal, trae problemas. Eso lo puede decir cualquier médico, cualquier kinesiólogo, y personas que tengan molestia de lumbar hoy en día por haber usado mucho taco, puede ser. Entonces, la musculatura a veces no está entrenada para estar fuera de nuestro plano normal o de nuestro sistema normal. Entonces, a esto nos ayuda a ver si hay rotaciones, sifos. Hay mucha sifosis en jóvenes hoy en día. Esta postura, hombro hacia adelante. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Claro.
Sí. mucha pantalla pequeña. Sí. Entonces, Sí. cuando hicimos con jugadores escuela de fútbol, vimos que los chicos muchos tenían esta posición. Y falta de corrección, Igual falta de yo tonicidad tengo otra muscular. cosa. En paralelo a todo esto que estás diciendo vos, yo tengo la creencia mucho de la parte emocional, ¿no? Sí, El también. cuerpo habla, Sí, las también. personas Lógico. hablan. Pero cuando hacemos las evaluaciones en los más chicos, Bien. a veces hay menos posibilidad de... Tiene que ser emocional también, pero están en un desarrollo de sus potenciales como a tiempo. físicos, están A tiempo. creciendo. Hay riendas musculares que tenemos que saber que crecen primero una, después la otra, derecha, izquierda, se llama ley de la alternancia. Entonces a veces crecen de golpe y quedan con las rodillas media en dorsiflexión, o sea, como que el tronco se estiró y las rodillas se quedan en flexión porque todavía los tendones no se estiraron. Voy a Tal hablar cual. así en forma Sí, muy sí, sencilla. sí, tal Lo mismo, cual. se extendieron las rodillas, el tronco creció y me quedé así hasta que se acomoda el cuerpo. Exactamente. Y eso ¿Hasta qué edad? hasta los 20 años hay ¿Ambos desarrollos. Sí, en general de maduración ósea y tal. Bien. Estamos entre los 17 y 20, 21 años, más o menos. Es un parámetro. Todos son parámetros, todos los que tenemos referencias a nivel mundial, como para decir, dentro de este parámetro, más o menos. No podemos calificar a todos, están bien, están mal. Se está en lo mismo que dijimos de predicción de altura. También sale el dato de la maduración temprana, mediana o tardía. Bien, ahora te voy a hacer yo una pregunta que me interesa, me nace. Tenemos hasta los 20 años el tema del desarrollo, después tenemos un tiempo de uso del cuerpo, del bien uso, del buen uso, pero todos sabemos que después tenemos una determinada edad que hasta la vejez empezamos como a disminuir determinadas partes del cuerpo. Sí, muy bien. Ahora mi pregunta es, entonces, ¿cuántos años digamos que podemos hacer uso de una buena postura, de una buena alineación antes del retroceso? Digamos, Sí, ¿no? eso el retroceso se llama envejecimiento, es el proceso donde los tejidos empiezan a tener menos capacidad de replicación y reparación, a veces por sobreuso, a veces por mal uso, pero es el ciclo natural de la vida. Entonces, el estándar está entre 28 y 30 años, que es lo que la ciencia dice hasta el momento. Llegamos hasta esa edad y a partir de esa edad empieza a haber un deterioro de los La mitad de sistemas. la vida, 50. Sí. Entre los 30 y algo, no, la mitad de vida no, entre los 30 y pico, en adelante hasta los 40 ya hay inclusive una pérdida de masa muscular muy importante. Por eso te contaba el otro día que tenemos que hacer fuerza. O sea, 2 trabajos indispensables tenemos que hacer en el entrenamiento. Lo aeróbico, que antes era muy importante, hoy en día no es tan importante en cuanto a control de peso y en cuanto a estado de salud general. Sí. El de fuerza pasó a ser fundamental para la calidad de vida. Increíble. Porque la postura, la locomoción, el transportar las bolsas del supermercado, hacerle upa a tu hijo, a tu nieto, subir y bajar las escaleras, cargar algo en el vehículo es estructura, es aparato locomotor, es fuerza. Tal cual. Entonces, si las riendas musculares o los músculos no están en buen uso o en buen estímulo, adecuado, no exagerado, ayudamos al sistema óseo y articular. Ahora, imagínate si los músculos están de vacaciones, ¿hace cuántos años que están de vacaciones en muchas personas? ¿Y quién se carga ahora la responsabilidad? Claro. Sí, sí, sí. La cervical, la lumbar, el hombro, empiezan todas las itis y las inflamaciones porque mis músculos estaban de vacaciones. O sea que démosles excusa, démosles un estímulo adecuado para decir, y ese estímulo es el que planificamos y el que organizamos. ¿Cómo vas a empezar a entrenar la fuerza? Que es muy importante. Me animo a decir, más importante que lo aeróbico. ¿Sí? Pasa que lo aeróbico se vendió mucho entre los 60 y los 70 con Kenneth Cooper, Sí. cuando Estados Unidos dijo tenemos que hacer control de peso Sí. y hay que hacer aeróbico para utilizar la grasa. Muy bien, eso está muy bien. Pero si la gente no ordena el tema de su ingesta, no va a haber solución en ese sentido. Entonces, pero no dejemos de hacer fuerza. ¿Qué pasó con los saltos? Que nos pusimos a saltar. A ver Muy bien. cómo salió eso. El test de Abalakov, que es un test muy, muy común que se utiliza con todo el cuerpo, se salta con impulso de brazos inclusive, Sí, que sí, es lo el que más vi. normal, lo que tenemos en imagen, exacto. Los 3 intentos y se hace un promedio. Él tuvo 36 centímetros, 40.8 Sí, sí. y da un promedio como de 39 centímetros, lo que
hizo en ese momento, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve? Obviamente medir tren inferior. Es un test básico que se usa en todo el mundo, en escuelas, en clubes deportivos, que es fundamental para clubes, básquet, vóley, delanteros y defensores del fútbol que tienen que saltar y despejar arqueros, etc. Entonces, todo lo que tenga que ver con salto y potencia de piernas se usa plataforma de salto, que es lo que tenemos a disposición para todos aquellos que quieran inclusive medir su fuerza. Bien. Aparte de la técnica, ponerle que quiera mejorar mi potencia de piernas, lo mido, te vas a entrenar al gimnasio, haces tu programa y venís dentro de 1 o 2 meses y te evaluamos otra vez. Bien. Y vemos cómo está la diferencia en la potencia de piernas. Bien. Ese es uno de los datos que nos arroja el test, nos da también velocidad de despegue y tiempo de vuelo. Bien. Acá vemos 2,6, 2,8, estos son 2 metros por segundo, es la potencia en la cual él se despegó. Perfecto. Y hay otro gráfico también que muestra justamente los milisegundos, 500 milisegundos suspendido en el aire. Buenísimo. Vos me contabas que por ahí saltabas y caías, digamos, más rápido. Hay otras personas que saltan y tienen una capacidad. En el aire, sí. Bueno, entonces de ahí se desprende también esos milisegundos de estar en el aire. ¿Cuántos milisegundos está? También tiene que ver obviamente con la altura y en la que salta. Bien. Entonces ese gráfico es fundamental para los que hacen deportes que tengan que ver con altura o con salto. Con salto. ¿Sí? Perfecto. Así que bueno, ese fue otro de los datos que tuvimos de Pablo. Decime, después vimos el tema de la flexibilidad. A ver, ¿qué pasó ahí? Somatotipo y flexibilidad. A ver, acá tengo un gráfico que lo vamos a ver. En flexibilidad, el gráfico nos va a arrojar, hicimos flexibilidad de hombro, de cadera, con extensión de rodilla, de cadera con flexión de rodilla y flexión de tronco. Bien. Entonces, la clasificación nos va a dar en grados y nos va a decir si está limitado, normal o si está bien. Bien. Entonces, esto es lo básico. Hemos hecho también con atletas de taekwondo. Pablo es entrenador, ¿sí? Él no está compitiendo, pero no necesita, en este momento no está como objetivo mejorar sus grados de flexibilidad. Bien. ¿Sí? Si hubiera hecho esto antes, o sea, te hubiera conocido antes. No, en otros atletas, en sus atletas, los que él entrena, sí hicimos grados para ver cómo estaban y claro, están todos superados los grados de flexibilidad. Que recordemos que la flexibilidad es una cualidad muy importante, tanto en deporte como en la salud, porque cuando yo entreno solo fuerza y estoy restringido en la fuerza, cuando hago un movimiento violento, brusco, muy amplio, puede haber una distensión. Sí. Entonces, tengo que hacer fuerza, pero esta cualidad está muy olvidada y la gente tiene que atender de también hacer un poquito de flexibilidad, que no es lo mismo que elongación, y dijimos que eso en algún programa lo vamos a aclarar. Sí, porque es largo. Eso me interesa a mí. Dale. Y bueno, y tenemos entonces también otro dato muy importante que tiene que ver con el somatotipo. Sepan que el somatotipo viene a ser como la carta del cuerpo. Bien. Está representado a través de un triángulo y tiene que ver con 3 componentes que hay en el cuerpo que se forman desde lo que es el tejido endo, blando o graso, del tejido muscular, meso, y del tejido ecto, que sería la delgadez o la flacura, bien, por decirlo de alguna forma. O sea, son los 3 componentes. Bien. El bien musculoso y el que tiene mucha grasa, digamos. Acá es de sumo, sí, el de sumo tiene que tener un componente graso muy importante. Un culturista obviamente tiene que estar meso, totalmente meso, o sea, musculoso. Bien. Y un jugador, antes era un jugador más bien delgado, hoy en día los jugadores todos son atléticos y musculados, con una predominancia de altura, ¿sí? Todas las medidas son en relación a la longitud del cuerpo, estos cuadros. Y a raíz del estudio que vos hacés, ¿ves dónde? Entonces sí hay una crucecita, claro, ¿dónde está el atleta, el jugador? Y de esto, con esto se ven los equipos. ¿Cómo está mi equipo de vóley, mi equipo de fútbol? Los puestos de juego, esto a nivel internacional se utiliza muchísimo para decir, bueno, los jugadores, a ver, de fútbol tendrían que estar en este segmento y tengo un jugador por acá de mi grupo, porque esto se hace por equipo. Se hace por equipo. Entonces digo, este lo tenemos que traer un poquito más para este lado, está un poquito endo, tiene que estar un poquito más ecto. ¿Qué tiene relación con lo que vimos primero? Peso graso, peso magro. Entonces, esos son un poquito los datos en relación al somatotipo que sirve para el tipo de cuerpo, para el deporte. Bien. Entonces, si estoy en tal deporte, me puedo acercar
a la media del deporte que está en estándares internacionales. ¿Qué pasó con las huellas? Bueno. Que con el tiempo corre. El tiempo corre, vamos. Bueno, de las, mucho. de las huellas, básicamente Paolo nos da un potencial anaeróbico. Es su característica que analizamos en las 10 huellas dactilares, que sí. De eso se trata el gráfico. Lo que hicimos fue tomamos las huellas. Entonces primero hacemos el análisis del tipo de huella que está asociado, dijimos, al sistema nervioso central que inerva al músculo. Bien. Bueno, a partir de ahí, entonces hacemos la identificación del trirradio. El trirradio sería un triángulo, ¿sí? Y un núcleo. Bien. Esta no es la huella Paolo, esta es para explicarles a ustedes de qué se trata, ¿sí? No, las huellas las tengo todo en el programa, si no tengo que abrir otro software. Dale. ¿Sí? Básicamente de acá hacemos el trazado de la línea exploratoria y hacemos el conteo de líneas. Con estos datos de las 10 huellas, del 100% de tu herencia, vemos el informe y en el caso de él tiene un potencial predominante anaeróbico, ¿sí? Sí. Bueno, ¿eso qué significa? Que él es una persona más bien explosiva. Entonces la asociación está puesta en que su predominancia heredada puede ser o no entrenada, que eso depende del entorno. Acordémonos que estas son características que se forman en la 17ª semana del feto y no cambian nunca más en toda la vida y viene esa asociación, ¿sí? Entonces de ahí decimos, bueno, él podría ser tranquilamente en natación 50, 100, hasta 200 metros y un poquito más. De esta forma tenemos un parámetro que se da desde los niños, si quieren saber cuál es su característica, como para poder hacer un entorno adecuado, ¿sí? Porque no es que esto te determina, pero sí determina que si vas por esta cualidad, entrenada tenés mejor probabilidad de desarrollar de lo que vos sos. Insistí y me encanta y esto de tener los dos programas con vos, porque no es solamente la parte física, sino también la parte alimentaria. Es importante que eso esté asesorado, sí, claro, que esté bien asesorado. Jorge, para redondear un poco, en el caso de Paolo, leíste una cantidad de ejercicios. ¿Cómo en resumen? A ver. Bueno, entonces en principio, como él quería mejorar la fuerza, hicimos el test de fuerza. Del test de fuerza donde sale, depende de la persona el test también. Hay personas que nunca fueron al gimnasio, así que hacemos un test muy sencillo junto con aprendizaje de las técnicas. Y ahí del test de fuerza donde vemos repeticiones y carga, dentro de la fuerza, el caso de él lo pusimos al 75% de la carga con la que habíamos evaluado. Y a partir de ahí empezó a entrenar. Por eso en esos 10-15 días casi mejoró 1 kilo en peso magro. Y no es, como les digo, no es que hay que entrenar todos los días mucho o todos los días lo mismo, porque cuando tenemos una carga o una sobrecarga o un estímulo consecutivo en el mismo grupo muscular, no crece. O sea, llega un momento que entra en una meseta, se estresa. Con Ana, ¿no? Que hace continuamente, viene haciendo acompañamientos, sí, diarios. Y bueno, el tema es básicamente tener datos, números. Por eso el laboratorio está a disposición de todos para que tengan los números y decir, o estoy acá y fui bien o fui mal. O sea, el tema es saber dónde estamos. Claro. No es que siempre va a ir bien, porque uno en la vida, como dijimos, desde lo emocional, que eso lo va a hablar nuestro amigo David, creo, desde lo emocional, nada, te cambian las hormonas, te pasan cosas en la vida, y tanto un deportista como una persona normal, llamémosla, porque el deportista no es una persona normal en cuanto a las exigencias, y hay cambios. Entonces siempre hablamos de calidad de vida, por eso viniste acá a hablar de calidad de vida, y el laboratorio está a disposición para tener parámetros. Sí, bueno, además está decirte que los datos van a estar abajo. Bueno, bien, lo esperamos. Te van a llamar mucho, seguro confíen en Jorge. Y bueno, y decirte gracias. 1 millón de gracias, un placer. No, a vos. Seguiremos, por la visita. Sí, seguiremos en contacto. Y bueno, y ante cualquier consulta que te llamen, que coordinen, que te conozcan. Súper, ¿no? Bueno, la verdad que es un privilegio tenerlo acá en la ciudad de Puerto Madryn.
Pero no solamente para el deportista, esto quizás es lo que quiero dejar claro. Esto es para cualquier persona que quiera tomar curso de su cuerpo, conocimiento, ordenarlo, no solamente desde la parte física, sino alimentaria. Como él decía, somos tres, somos cuerpo, espíritu y alma. Bueno, ahora vamos al segundo bloque. Estamos en el mes de Alzheimer, por lo tanto no podía faltar darle un protagonismo a esta enfermedad. Acompáñenme. Cuando el señor Alzheimer aparece en un grupo familiar, hogar, no golpea la puerta, como tampoco espera a que le abran el paso para poder pasar. Él llega sigilosamente, dispuesto a hacer estragos. Una vez que ha entrado, ya no hay nada que puedas hacer para impedir que se quede para siempre. El Alzheimer no solo ataca al enfermo, sino que se apodera de toda la familia. Toma el control de cada uno de ellos. Se encarga de poner en evidencia los destrozos que va causando. Hay 47 millones de casos registrados en el mundo. Para el 2050, o sea, la generación actual, la de nuestros hijos, nietos, se calcula que más de 150 millones estarán afectados por esta enfermedad devastadora, crónica, degenerativa y por sobre todas las cosas, silenciosa. Veamos la historia de Clara, veamos la historia de Pablo, veamos la historia de una familia que puede ser la tuya. No podés salir así sin avisar, mamá, en serio. Pero estaba el gato, Cazar, y fui a salvarlo. A ver, ¿te llega a pasar algo? Pero no pasó. Me muero. Estoy ¿Te pasa acá, no algo? pasó. Ya sé que estás acá, pero ¿vas a avisar la próxima que hagas algo así? Sí, voy a avisar, pero ahora ya está. Salvé a Cazar. Hola. Hola, Pablo. ¿Me escuchás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Sí, te estuve llamando. ¿Qué pasó? Mamá tuvo un accidente. ¿Pero está bien? Ahora está en casa. Tiene una herida en la cabeza, golpes, pero te necesitamos. Pero yo estoy en Brasil, Mariana. Sí, salía a buscar a Hassan, No entiendo cuál es el problema. el gato que tenía mamá y murió hace 30 años. Es raro. Estamos preocupados, te necesitamos. Bueno, tranquilos, ahora vuelvo a Argentina. Chau. Pasá. A ver, yo no puedo encargarme de esto. Yo tengo mi mujer que me rompe los huevos todos los días, tengo mi laburo, tengo mi hijo. Yo no me puedo hacer cargo. ¿Y Mariana? No trabaja, Mariana. Sí, ya sé que no trabaja, pero tiene esos dos pendejos que la siguen todo el día y se le va a hacer imposible. Damián, yo con el tema de la revista no sé hasta cuándo voy a poder. Sí, ya sé, pero sos el único que no tiene mujer y no tiene hijos. Ustedes también son los hijos de ella y van a tener que hacerse cargo en algún momento. Mira, a mí no me vengas a dar lecciones de responsabilidad cuando vos te desapareciste así de la nada.
¿Me das una docena de facturas, por favor? De mi corazón, duérmete, mi niño. No te tenés que escapar así. Yo estaba. ¿Por qué te fuiste al lado mío? Y porque me fui, no sé. Bueno, llévame. En la botánica van a llegar lindas plantas, pero hay que tener cuidado porque Casar las rompe. Yo me voy a encargar de que no las muerda. Bueno, y te digo de que me quiero volver. Me quiero volver. ¿A dónde, mami, si estás acá? Y quiero volver. No quiero estar acá. ¿A dónde querés volver si estamos acá? ¿Pero vos venís conmigo? Sí, mami, yo voy a estar con vos. Bueno, entonces, ¿me quedo tranquila? Sí. Bien. Pero que sea pronto. Bueno. Tranquilo. Sí, los resultados no son nada alentadores. Tiene Alzheimer. Sugiero empezar con un tratamiento inmediatamente. No nos vamos a ocupar de ella. Yo no puedo. Está a las manos. Es igual para los dos. Yo puedo por un tiempo, pero hay que buscar una solución. No sé. Un hogar de ancianos sería. Qué dolor. No sé. No hay otra. ¡Sorpresa! Mirá. Mirá quién está. Mirá. No es casado. ¿Cómo que no? No es casado. No es casado. Mirá los ojos. A ver. No es casado. Mirá las patitas. No es casado. Eso. Ahí está, Dale, toca que lo filmo. Ponete, acá. Acá. A ver. Acá me miran. Acá saludar. A ver. Mami. Agáchate, mami. Ahí salen. Ahí está. Mirá. Genial. Saludito. Otro saludito para la cámara. Vamos. Ahí va. Chao. Hola. Creo que necesitan saberlo. Me fui a Argentina, Brasil, a hacerme unos estudios para estar seguro. Padezco Alzheimer prematuro. Hermanos, les pido perdón por todas las veces que les fallé. Mamita, solo quiero que me abraces. Sí, son tus hijos también, ¿sabes? Yo necesito estar acá. Así que hacete cargo, ¿sabes? Yo me voy a quedar acá. Mi familia me necesita. ¿Sabes que yo le dije lo mismo a mi mujer? ¿No entienden? Nuestra familia también. Arrorro, mi niño, arrorro, que duermas bien y no llore más. Este niñito, que lo extraño, este niñito de mamá. Duérmete,
Bueno, estamos con Magda Casarosa, presidenta de ALMA de Puerto Madryn, que es la asociación, ¿no? La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer. Exactamente. Así que contanos un poquito qué te pareció el corto y cómo lo empezarías a informar, ¿no?, a la gente de este gran tema. Bueno, el corto realmente es una síntesis de lo que empieza a ser la enfermedad, no solo en la persona, sino en la estructura familiar. Vemos cómo la persona empieza a tener síntomas como desorientación, pérdida de memoria, falla para nombrar algunos objetos o reconocer algunas personas. Y en el caso del joven, que marca una realidad que cada vez es más frecuente, porque los casos de inicio precoz son cada vez mayores. No solo, digamos, la edad avanzada es un factor de riesgo, como lo era hasta hace poco tiempo. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué esta cosa precoz? ¿Cómo lo indicarías? ¿Bajo qué? En realidad, síntoma, ¿no? La causa. La causa que hace que se declare la enfermedad, que se manifieste, aún no está absolutamente sabido. La ciencia está avanzando mucho, pero aún la causa no se sabe, digamos, qué hace que se manifieste la enfermedad. Sí se empieza a ver que cada vez hay casos más precoces y que mucho tienen que ver con factores ambientales y estilos de vida. Bien. Exacto. Los mismos factores de riesgo vascular, cardiovascular, son los mismos factores de riesgo que pueden desencadenar en demencias, preponderantemente Alzheimer. Con lo cual, digamos, con nuestros estilos de vida, realmente si somos cuidadosos y prevenimos, sabemos los factores de riesgo cardiovascular tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con ejercicios físicos, ejercicios cognitivos. Si tenemos hábitos de vida saludables, la obesidad es un factor de riesgo, el tabaquismo es un factor de riesgo, el alcohol. Controlando todos estos factores, también estamos ayudando a evitar que pueda manifestarse el Alzheimer, por ejemplo. Bien. Magda, tenemos la demencia, ¿sí? Sí. Como título. Después podemos encontrar varios tipos de demencia, en el cual uno de ellos es el Alzheimer, Parkinson. A ver, contanos un poquito para que... ¿Por qué voy a esto? Porque es importante que la gente capte todas las ramas de la demencia, porque uno cree que es demencia Alzheimer. No, es amplia. La demencia es un nombre colectivo que designa distintos síndromes cerebrales progresivos en su deterioro. Esto quiere decir que las funciones cognitivas superiores, como la memoria, el lenguaje, el pensamiento, se empiezan a deteriorar progresivamente en el tiempo. El Alzheimer representa el 60 o 70% de las demencias. Es la que más prevalencia tiene. Después hay otros tipos de demencia, como la demencia. ¿Qué causan demencia? La demencia vascular, la frontotemporal, enfermedad por cuerpos de Lewy, que se puede ir especificando cada vez más el diagnóstico. Es esto que decimos, la demencia es el título grande, pero luego hay evoluciones diferentes. Por eso es que tenemos demencias, y si hay evoluciones de patrón cortical, ahí englobamos al Alzheimer y otro tipo de demencias más específicas, y de patrón subcortical, por ejemplo, el Parkinson y otro tipo de demencias. Que ambas o todas estas demencias comparten algunos síntomas, pero a medida que la enfermedad va evolucionando, los síntomas se van haciendo cada vez más específicos. En el Alzheimer, el síntoma, digamos, preponderante es la pérdida de memoria.
pero como es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que progresivamente los grupos neuronales del cerebro se van deteriorando cada vez más, no solo la memoria queda afectada, empieza el lenguaje, la dificultad para nombrar, para razonar, memorizar, la atención, se van deteriorando todas las funciones que afectan a la capacidad autónoma de la persona. Por eso es que la persona se vuelve cada vez más dependiente y llega hasta la postración. Tal cual, tal cual, tal cual. Ahora, ¿qué pasa con la familia? ¿No? Tenemos al paciente que tiene Alzheimer, pero llega un momento en que ellos se estancan, quedan en ese estado, pero la familia pasa a ser también un paciente. ¿Cómo manejan esa parte, ¿no? Porque como aparecía en el corto, ¿no? Después es una realidad muy dura, porque la enfermedad sí afecta el cuerpo de una persona, pero quien se enferma es la familia, porque la familia, en principio, digamos, hasta llegar al diagnóstico, puede pasar mucho tiempo. Generalmente, si conocemos a la persona con una determinada forma de ser, al principio tendemos a atribuir los cambios que empiezan a notarse a cuestiones cotidianas, o está nervioso, o está estresado, o se empieza a justificar algunas conductas. Que esto es esperable que suceda, pero cuando ya hay, por ejemplo, como en esta familia llegaron a la consulta y el diagnóstico es preciso, en ese momento la familia entra en un estado de perplejidad porque tienen que reorganizarse, porque a partir de ese momento el cuidado empieza a ser familiar. Por eso es que es tan valioso que las familias puedan recurrir a los lugares donde se brinda asesoramiento, apoyo, contención, como estas asociaciones. Exacto. Por ejemplo, ALMA es una asociación de lucha contra el mal de Alzheimer que nuclea a familiares que han tenido a sus familiares enfermos, profesionales, y busca generar conciencia y ayuda sobre esto, porque, bueno, lamentablemente no hay una estructura organizada, no hay un tratamiento que involucre, que implique a la familia como un plan de salud instituido. Por eso es que es necesario apoyarse en este tipo de lugares, porque lo que me pasa a mí le puede ayudar a otro, y lo que le pasa a otro me ayuda a mí. Tal cual, porque además no solamente el tema del cuidado físico, sino que también después hay que saber el tema de alimentación, ¿no? Los cuidados alimentarios, porque supongo que también integran otros órganos que también empiezan a tener deficiencias, y el tema de la alimentación es muy importante. Contanos un poquito de eso. A ver, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, ¿cuáles serían como la alimentación correcta como para tener...? Y en realidad eso se va a ir viendo de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Como lo prioritario es que se van degenerando áreas cerebrales que hacen a todos los sistemas del organismo. Por ejemplo, con la alimentación, a medida que va evolucionando la enfermedad, empiezan a aparecer problemas como la deglución, por ejemplo. Entonces, la persona tiene dificultades para deglutir, porque ya las áreas que se ocupan de ese movimiento involuntario fallan. Por eso es que el tipo de alimentos tiene que ser cada vez más específico o más procesado. Esto se ocupan más, digamos, o saben más los especialistas que los médicos o nutricionistas en cuanto a cómo alimentar, porque no es tanto que, digamos, la alimentación tiene que ser saludable como para vos, para mí, pero cómo, cómo las ingestas, cómo son, sí se van modificando. Bien, y si tuviéramos que hablar sobre cómo prevenir, ¿no? Desde el estado normal, digamos, ¿qué
¿Qué prevenciones podríamos compartir con la gente? Y en realidad la prevención empieza desde la mediana edad con hábitos de vida saludables. Y un modo de prevenir siempre, digamos, es como si tuviera tres grandes patas. Desde el área física, todo lo que tenga que ver con el ejercicio físico, alimentación saludable. Desde el área social, todo lo que tenga que ver con instalar relaciones vinculares. El hombre es un ser social y el cerebro es un órgano social por excelencia. Cuanto más nos vinculemos, más estimulado va a estar. Entonces, estimularlo desde lo social y desde lo cognitivo también. Se dice que cuantas más conexiones neuronales logremos hacer, más prevención vamos a tener y más reserva cognitiva vamos a lograr para cuando aparezcan, si aparecen, porque nadie está exento de que se nos declare la enfermedad, cuando aparece la enfermedad vamos a tener más reserva como para ir compensando el deterioro que ya la enfermedad es progresiva. Por hoy, ya que la ciencia aún no ha ofrecido una cura, es enlentecer ese progreso que es inevitable. Por eso es que es tan valioso, y aprovecho este momento para poder concientizar el diagnóstico. Poder tener un diagnóstico lo antes posible, porque se pueden hacer muchas cosas en este enlentecimiento del progreso inevitable de la enfermedad para darle calidad de vida a la persona y a la familia. Claro, para retrasarlo. Exacto. Bien. Eso es con lo que contamos hoy. Magda, contame un poquito si los cuidadores, esto yo ya lo había notado porque quería preguntártelo, ¿tiene algún tipo de reconocimiento económico desde el Estado, ¿no? A mí esto, por lo que estuve compartiendo en el centro, están en el aire, no tienen apoyo. Y yo quizás acá es donde quiero apuntar. Ese hijo, ese familiar, automáticamente teniendo un familiar con Alzheimer, dejan su actividad laboral, ¿no? Por el amor, por la contención, por sentir que no hay otra persona que pueda hacerse cargo, digo. Y del Estado acompañan, ayudan. Y en realidad no hay un plan nacional que esté implementado en cuanto a cómo abordar a estas personas que, como vos decís, al asumir los cuidados, todo lo que tiene que ver con su vida queda un poco restringido o hasta dejado de lado, y ese es el gran peligro porque los cuidadores son a quienes más hay que cuidar. Lamentablemente todavía no, se está trabajando mucho para eso, por eso es que es importantísimo que si la familia tiene el diagnóstico, lo primero que tiene que hacer es tramitar el certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad brinda ciertos derechos que se pueden hacer valer, sea en la obra social o digamos en el plan de salud que cada familia tenga, como para estar al resguardo de ciertas coberturas o acceder a ciertos tratamientos y subsidios. Por ejemplo, hay algunas obras sociales que contemplan un subsidio como cuidador, que obviamente nunca alcanza, pero es lo que se puede tramitar y conseguir. Aunque igual yo creo que es el apoyo. Acá creo que pasa más por el apoyo social hacia el paciente y hacia... Y sí, por eso, como te decía, es tan importante reunirse, agruparse. Nosotros en ALBA tenemos un grupo de apoyo a familiares y a cuidadores donde lo que buscamos justamente es esto, es brindar la información, el asesoramiento, la contención, porque el dolor y el sufrimiento que viven a diario necesita también poder ser contenido y acompañado y brindar opciones de respuestas o soluciones en los mejores casos. Magda, a raíz de las charlas, ¿no?, que ustedes acompañan a la familia,
y después, bueno, vamos al paciente. ¿Cuáles serían las actividades de estimulación que uno debería tener en cuenta, ¿no?, para poder acompañar al paciente? Y las actividades de estimulación siempre apuntan a tratar de mantener activa hasta donde más se pueda la función que está conservada. Por ejemplo, hay distintos modos de abordaje, los terapistas ocupacionales, psicólogos, musicoterapeutas, hay diferentes técnicas que apuntan a estimular la función. ¿Y por qué es tan específico? Porque de acuerdo a lo que la persona pueda y le interese y le guste, porque todo lo que tenga que ver, digamos, con lo que es placentero para la persona va a tener mucho más sentido. Una persona que durante toda su vida se dedicó, por ejemplo, a actividades manuales, entonces va a tener mucho más agilizado esa memoria procedimental. Exacto. Entonces, obviamente que las actividades va a haber que contextuarlas, hacer aquellas cosas que eran conocidas, claro, para seguir manteniéndolo. No tiene sentido introducir actividades de estimulación que nada tienen que ver con la vida de la persona. Por eso es que es un trabajo muy artesanal, esto de ir logrando la estimulación. Y la familia tiene un papel fundamental porque cuenta con lo que es el amor, el vínculo desde lo afectivo, y lo afectivo es lo que perdura hasta el fin. Convengamos, a ver si estoy en lo cierto, convengamos que la demencia, bien, la memoria se pierde la etapa final, pero digamos que ellos, el pasado, digamos, cuando eran jóvenes, cuando eran chicos, lo recuerdan. Inclusive había visto esto de las capas, ¿no? Es como la cebolla, que se van, claro, como anulando las primeras capas, pero digamos que las profundas quedan en su cerebro. Porque en realidad es hasta casi visualmente la progresión de la enfermedad. Decíamos que el Alzheimer es una demencia de tipo cortical. ¿Por qué? Porque empieza a degenerarse la capa neuronal de la corteza, es lo más externo del cerebro, lo más evolucionado. Por eso es que el síntoma que aparece en la memoria tiene que ver con la memoria de los recientes, sucesos recientes, es donde la persona empieza a tener más alteraciones. Como la enfermedad sigue progresando, es como si se fuera metiendo hacia adentro en el cerebro, y entonces ahí va afectando capas más profundas. Entonces, lo que es el deterioro de la memoria de lo reciente en un inicio va afectando hasta la memoria de lo remoto. Por eso es que al principio la persona puede olvidarse qué día es hoy, puede olvidarse el nombre de alguna persona, y progresivamente llega hasta olvidarse el nombre de sus hijos, de su familia, y hasta desconocerlos, porque va evolucionando y progresa hacia las capas más profundas. De los papás nunca, porque es lo primero que vieron, digamos, ¿no? Si estuviéramos que hacer como una línea de tiempo. Como empieza con la memoria, pero así como la memoria va progresivamente deteriorándose, el lenguaje también, con lo cual la persona puede llegar a perder hasta la capacidad de nombrar. Por eso es que la comunicación se va restringiendo tanto, va perdiendo la capacidad de comprender, va perdiendo la capacidad de razonar, de pensar. Sí, digamos que en esa línea es como la línea de tiempo, ¿no? Es como que terminan siendo bebés. Porque por eso se pierden llega hasta la motricidad, claro, y luego afecta la motricidad. Magda, diagnóstico. A ver, contanos un poquito cuáles son las pruebas de diagnóstico que se hacen para poder... Y para llegar a un diagnóstico preciso, se necesitan, digamos, tener una parte que tiene que ver con el área clínica, que son los análisis clínicos que puede pedir un médico, el médico geriatra. Cuanto más especialista en el tema, una mirada más integral va a tener. También se necesitan los estudios de neuroimagen y la evaluación cognitiva para evaluar la cuestión funcional. Con esas tres, digamos, grandes herramientas
más el aporte de la familia, lo que la familia refiere acerca de cómo nota los cambios, eso da mucha información, claro. Sobre todo porque es la familia quien empieza a notar los cambios, no necesariamente la persona que lo está padeciendo. Tal cual. Con todo esto se puede arribar a un diagnóstico con mayor precisión y que es fundamental, y generalmente se pierde mucho tiempo hasta que se llega a un diagnóstico. Por eso siempre conviene consultar, quedarse tranquilo, para saber de qué estamos hablando. ¿El chequeo deberíamos hacerlo en qué edad, por ejemplo? Digo, yo no tuve que hacerse un chequeo general de esto. El factor de riesgo sigue siendo la edad avanzada. Generalmente los adultos mayores son los que más se preocupan por esta cuestión, pero a mediana edad es un buen inicio, y más sabiendo que el inicio precoz es cada vez más frecuente. Obviamente no quiere decir que porque me olvide una vez ya voy a tener, pero claro, digamos, todos podemos tener olvidos que responden a fallas atencionales o a cuestiones emocionales. Pero cuando hay otras cuestiones que por ahí son muy insistentes, es conveniente quedarse tranquilos para ello. Bien. Magda, como para ir cerrando el tema, estamos muy cerca de un encuentro que se va a hacer estando en el mes del Alzheimer. Contales por favor a la gente que la convocatoria. Bueno, septiembre es el mes mundial del Alzheimer. Este es el 8º año que se lo considera así, a partir de la Organización Internacional del Alzheimer, que es una federación internacional que nuclea a más de 160 asociaciones de todo el mundo, con el objetivo de crear conciencia sobre lo que implica esta enfermedad, porque es la epidemia del siglo XXI. Es lo que está representando una de las crisis sociales y de salud más grandes, y que va a seguir progresando. Se dice que para el 2050 va a ir progresando tanto la cantidad de personas que... 100 millones. Sí, más de 150 millones de personas. Mucho. Para que te des una idea de cómo es, que evoluciona de rápido. En este momento, digamos, cada 3 segundos alguien en el mundo está desarrollando demencia. Digamos, 1 de cada 10 personas que tienen más de 60 años hoy tiene demencia, y esta progresión va siendo cada vez mayor. Por eso se dice que las personas de más de 85 años para el 2050, 1 de cada 2 van a tener demencia. Entonces es algo que realmente hay que poder hablar. De hecho, el lema de este año de la campaña internacional es "Hablemos de demencia", para crear conciencia y reducir el estigma, porque cuanto más hablemos de esto, más vamos a informarnos y más vamos a alentar a las personas a tomar precauciones, porque creo que pasa por ahí. Entonces, en este marco de actividades, nosotros desde ALMA nos sumamos, acá en Puerto Madryn ya es el 4º año que lo venimos haciendo, y el 21 de septiembre, que es el Día Mundial del Alzheimer, y es el día en el cual se va a presentar el informe mundial, la ADI, esta asociación presenta el informe mundial sobre la situación actual del Alzheimer. Y te cuento, es una encuesta que se hizo, que no tiene parámetros por el nivel de alcance. Se hizo a más de 70.000 personas de todo el mundo. Nosotros acá participamos. Para, digamos, evalúa las actitudes que tienen las personas respecto de la demencia, para ver cómo podemos generar planes de acción. Y una de las cosas que ya se sabe es que el 95% de los encuestados respondió que cree que va a desarrollar demencia. Con lo cual, si la convicción está, es cuanto más tenemos que saber sobre el tema. No llamen la demencia. Vuelvo al tema de las actividades. El 21 de septiembre vamos a organizar la Caminata Internacional por el Alzheimer, con este objetivo de generar conciencia,
que va a ser a las 3 de la tarde en el Parador Municipal. Bien. Y el recorrido va a ser todo por la playa y por Bien. la Rambla, con, digamos, algunas actividades que... ¿Y la charla? Y la charla va a ser ese mismo 21 de septiembre a las 19 horas en el Hotel Península. Perfecto. Que invitamos al doctor Mariano de Muria, que Bien. actualmente está en el Hospital Británico y es el coordinador del área de cronicidad y cuidados paliativos. Máster. Exacto. Y bueno, él en sus inicios estuvo en Puerto Madryn y fue él, de alguna manera, el que empezó las primeras reuniones para instalar este espacio. Y bueno, pasó el tiempo, seguimos trabajando otro grupo de gente. Hay que anotarse, hay que ir directamente, hay capacidad. ¿Cómo lo van a es manejar abierta eso? al público. Bien. Y cuantos más vayamos y nos invitemos mutuamente, mejor es. La perfecto. charla también es abierta al público y apunta justamente a esto. Va a ser interactiva, con lo cual apuntamos a no solo que el público reciba información actualizada, sino que pueda preguntar y si tiene alguna duda, poder responder. Eso, que se acerquen, que la gente cuando nota estos pequeños síntomas, que se acerquen sin miedo. Exacto. Mejor prevenir y ganarlo a tiempo que y además, digamos, avanzar. en este mes tratamos de intensificar las actividades de concientización, pero nosotros estamos durante todo el año, nos reunimos una vez por mes y las reuniones son abiertas, dirigidas a los familiares, a los cuidadores, a los amigos de personas que tienen la enfermedad. Bien, bien. Magda, muchas gracias. No, gracias a vos por venir. este espacio. No, gracias a vos y bueno, y por estar acá y acompañar. Vamos a tratar de acompañar lo más posible. Será un placer recibirlos. Desde el equipo vamos a estar presentes en esa caminata, sábelo. Así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Y seguimos para cerrar el programa. La progresión funcional del Alzheimer es exactamente inversa al orden en que las adquirimos. La memoria es un trozo infinito, a veces se hace visible y grita a los cuatro vientos, pero a veces se encierra en su silencio. Un abrazo vale más que 1000 palabras.